Bienvenidos a este reportaje para el curso de Cátedra Vallejo. Hoy analizaremos cómo Fabla Salvaje de César Vallejo revela una forma de violencia silenciosa pero profunda, la violencia simbólica patriarcal. Veremos cómo esta violencia convierte la diferencia cultural y el dolor psíquico en una tragedia social, especialmente cuando el Estado no brinda protección ni atención en salud mental. En el Perú, desigualdades históricas y prejuicios culturales siguen afectando el acceso a justicia y salud mental. Fabla Salvaje denuncia cómo el machismo, la moral patriarcal y la falta de enfoque intercultural silencian el sufrimiento emocional de personas vulnerables. Nuestra tesis sostiene que cuando estas estructuras se normalizan, la violencia simbólica convierte el dolor íntimo en tragedia social. A continuación, iniciaremos con la presentación del experto licenciado en Psicología Educativa, Hugo López Pacolo. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el licenciado en Psicología Educativa, Hugo López Pajuelo. Hola, ¿qué tal? Mucho ¿Qué gusto, tal? Oscar. Mi nombre es Hugo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? En la obra observamos, ¿no?, que la comunidad actúa como juez moral, sanciona, vigila y controla diciendo lo que está bien o está mal, ¿no? Y trata mal a quien no sigue sus reglas, ¿no? Desde su experiencia, dígame, ¿cree que estos castigos o rechazos de la comunidad pueden afectar en la vida o en la salud de cada persona, en la salud emocional de cada persona? Sí, por supuesto que sí, sí afecta. Bueno, en esta obra realizada por César Vallejo, hay varios puntos que hay que observar. Primero, los efectos en la salud emocional, por ejemplo, el juicio y el rechazo constante de la comunidad causan un profundo deterioro en la salud mental. ¿Qué afecta? Por ejemplo, la autoestima se va a reducir significativamente, ya que la persona va a internalizar la crítica y se siente de una manera incorrecta. El segundo punto importante sobre esta obra, está relacionado también cómo afecta a estas personas, va a generar en ellos síntomas como ansiedad y depresión, que provoca altos niveles de ansiedad, pues, ¿no? Social, más que todo, ¿no? Por ejemplo, miedo al juicio, y puede desencadenar en esa persona depresión grave y también una desesperanza por la falta de apoyo. El otro punto importante con respecto a esta obra es el dolor social. Es la exclusión que es percibida por estas personas por su cerebro, ¿no? De manera similar al dolor físico, estamos hablando de un dolor emocional, siendo en estas personas una experiencia muy traumática. ¿Cuáles serían los efectos en la vida práctica? El rechazo pues va a destruir las redes de apoyo vitales. Hay redes de apoyo social, familiar, laboral u otras. El aislamiento que tiene esta persona, ya que pierde contactos sociales con los demás, lo que va a afectar sus oportunidades laborales y la ayuda en momentos de crisis. Y por último, también las conductas de riesgo. Estas conductas de riesgo, pues el dolor que tiene el rechazo puede llevar al abuso de sustancias o otras conductas disfuncionales como mecanismo de afrontamiento. En síntesis, un resumen breve, la necesidad de pertenencia siempre es vital. Si la comunidad se convierte en juez y ejecutor, inflige un trauma emocional en esta persona, que compromete la vida y el bienestar del individuo y todos los sujetos que integran esa comunidad. Nos da a entender que es algo, le puede suceder algo muy mal en la salud, ¿no? Lo que me dice Afecta. De ¿no? todas maneras, va a afectar su salud psicológica con los puntos que ya te he indicado. Por tanto, toda esa persona tiene que hacer intervención previa, ¿sí? Un diagnóstico previo, una intervención previa en salud mental y poder ayudarlos para que puedan salir adelante. Claro, licenciado. Bueno, licenciado, muchas gracias por su tiempo, ¿no? Por respondernos esta pregunta, ¿no? Sacarnos la duda de lo que en ese tiempo Vallejo nos quiso dar a entender, ¿no? No de lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Muchas gracias por sacarnos esa duda, ¿no, licenciado? Será Un hasta gusto otra conocerte, oportunidad. Oscar. Esperamos prontamente un segundo aporte de Oscar acá a esta reunión y esta entrevista. Muchas gracias. Buen día. Ya, gracias, profesor. Ya. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el docente José León Chauca,
con magíster en lingüística, ¿no? De la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, muy bien, profesor. Para pasar a la siguiente pregunta, ¿no? En Fabla Salvaje, Adelaida no pide ayuda porque tiene miedo a ser juzgada por la gente del pueblo. Desde su experiencia, ¿pasa algo parecido en la vida real? ¿Las personas a veces callan sus problemas o no denuncian? Claro, eso se ha dado antes, se está dando y se va a dar siempre. Y esto es debido a la misma sociedad. La idiosincrasia que tiene el peruano es esa. A veces no decimos o callamos nuestros problemas porque o creemos que las autoridades no nos van a escuchar, o si nos escuchan, en el caso de Adelaida, al ser mujer, ¿y qué iba a querer denunciar? Que su marido le pegaba. Pero lo primero que va a hacer una autoridad es decirle, por algo has hecho, no es por las puras que te está pegando. Entonces ahí el machismo imperante en la sociedad peruana hace que, sobre todo las mujeres, callen esos inconvenientes. ¿Y por qué? Por el mismo hecho de decir el qué dirán, ¿no? La mujer es escandalosa porque está hablando. Mejor que se calle y que resuelva sus problemas en casa. Es básicamente Claro, es mayormente por el machismo, ¿no? es el machismo imperante. Antiguamente se hablaba de misoginia, que era como el odio a la mujer. Ahora ya no hay tanto el odio, ya no hay misoginia, pero el machismo es básico, sobre todo en Latinoamérica en general, ¿no? Claro, claro, profesor. Muchas gracias. Va. Muy bien, profesor. Pasamos por la siguiente pregunta. En Fabla Salvaje nadie interviene para ayudar, no hay autoridades, no hay apoyo, ¿no? La pregunta es, ¿qué puede pasar cuando una comunidad enfrenta un problema y no hay presencia del Estado o de la policía para orientar o proteger? Mira, eso se ha venido dando desde siempre. Hace muchísimos años, ya más de 2 siglos, en una obra llamada Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, se dio algo similar, ¿no? Las autoridades, en este caso una autoridad abusiva, cometió un montón de abusos, valga la redundancia, y pues el pueblo tomó la justicia en sus manos y lo asesinó, Claro. ¿no? Entonces, eso se ha venido dando. Esa es una obra que les enseñamos hasta ahora en los colegios y en las academias para que vean que esa realidad no es ajena, no es solamente de ahora, sino de que ya viene siempre, ¿no? En el caso de Vallejo, cuando habla de Fabla Salvaje y de Adelaida, que es abusada, sea lo mismo. El abandono de las autoridades, los gobiernos acéfalos, que quiere decir que no tienen una cabeza en el gobierno, ¿a qué conllevan? A que el pueblo tome la justicia por sus manos. Y ahí hay dos cosas: o el pueblo toma la justicia por sus manos, como ha sido el caso de otras obras, o como en el caso de esta, que nadie toma la justicia en sus manos, y entonces los abusados terminan siendo justamente eso, abusados, Más por abusados. más abusados que de costumbre. Solamente por quedarse callados abusan más las autoridades. Claro, porque no va a haber a quién recurrir para la defensa. No, no hay policía, no hay Estado, no hay autoridades que defiendan al vulnerado, pues, ¿no? Claro, o sea, en la obra el pueblo no reclama, no se queja. O sea, si Es que no hay a llegaran, claro, y si llegaran a reclamar, ¿no? Como le hago la pregunta, pasaría lo mismo de Fuente Ovejuna, Claro, ¿a como quién? usted me comenta, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? En este El caso, en pueblo, Fuente Ovejuna, el pueblo reaccionaría. en este caso en Fuente Ovejuna había un alcalde Claro. que supuestamente era el que le podías tú pedir ayuda, pero el comendador, que tenía más poder, con los soldados incluso, pues dominó o doblegó al alcalde, y por eso no había a quien poder acudir. Claro. Muy bien, profesor. Muchas gracias por las palabras, por sacarnos las dudas de esta pregunta de la obra, ¿no? Le agradezco su tiempo, ¿no? Y la comprensión, ¿no? Para poder entender un poco más, ¿no? De la parte de la obra, de lo que pasó antes, de lo que pasa ahora, de lo que nos quiso llamar la atención Vallejo, ¿no? Porque con lo que usted me comenta, anteriormente era de una manera y aún sigue siendo de la misma manera, ¿no? En el país que estamos, ¿no? Y no solamente en el país, como usted lo mandó, en Latinoamérica, ¿no? Y darle las gracias, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Un gusto, profesor. un gusto. Sí. Fabla Salvaje, César Vallejo demuestra que la violencia no siempre es visible. La moral patriarcal, los prejuicios culturales y la ausencia del Estado transforman el dolor íntimo en culpa y castigo. Adelaida no es escuchada ni protegida, es interpretada como una falta moral en lugar de una persona que necesita apoyo. Esto revela cómo la violencia simbólica opera silenciosamente, modelando conductas, imponiendo obediencia y convirtiendo la diferencia cultural en jerarquía.
Esta obra nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos frente al sufrimiento del otro. ¿Escuchamos o juzgamos? ¿Acompañamos o disciplinamos? ¿Reconocemos la humanidad o reforzamos el estigma? La verdadera transformación social comienza cuando dejamos de moralizar el dolor y empezamos a comprenderlo. Solo así evitaremos que historias como la de Laida sigan repitiéndose en nuestra sociedad.